Ahí estoy grabando. Entonces, ahora vamos a ver, ya, primero es importante que el panel participe. Entonces, cuando yo pregunte, de manera voluntaria, alguno de los, ya sea la Ignacia o el Benjamín, tiene que responder para la nota, para que tengan buena nota. Ujú. Espera un poquito. Ya tenemos normas de trato social y morales. Que el propósito, como retomando las clases anteriores, el propósito de las normas o los seres humanos actuamos según normas para orientar nuestro comportamiento, para resolver nuestros conflictos, que como ustedes ya saben, nosotros como seres humanos le entregamos al Estado como un poder para que por sí mismo pueda usar la fuerza de manera razonable, promover condiciones de vida eh, que es un incentivo que le entrega el Estado a las personas, distribuir los recursos limitados, organizar y legitimar el poder social y procurar una vida social pacífica y estable. Antes de pasar a la siguiente página, tenemos tres tipos distintos de normas. Entonces tenemos las normas de trato social, las normas morales y las normas jurídicas, que en este caso no lo vamos a ver, sino lo van a ver en el siguiente bloque. Entonces necesito a Ignacia Urra que me que me explique que sobre lo que entiende que es las normas de trato social, según como ya no sé por los cuadritos que hay acá. Ya. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, el trato social va sobre como normas de conducta, Ujú. como para mantener como la convivencia, la cortesía, el respeto entre como todos los integrantes de una comunidad. Por eso están como los hábitos de conducta y eso. Ya, ¿me podrías dar un ejemplo de una norma de trato social? Serían como tipo costumbres, como no sé, por ejemplo, saludar como para el cumpleaños, o saludar como a alguien, o darle como el asiento a una persona. ¿Ya? Sí. Ya, muy bien. Y ahora Benjamín Rojas que me explique, o sea, para ti, ¿qué es una norma moral? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, para mí las normas morales es como los principios que tienen cada persona, ¿Ya? como los principios y su ética. Y Ya, también como eso tenemos la moral personal, la social y la religiosa. ujú. Mm. Ya, yo creo que o sea, no tienes que como mezclar la moral con la ética porque después vamos a ver que son dos cosas distintas. Entonces, Ya. ¿podría dar un ejemplo de una norma moral para ti como personal? Por ejemplo, para mí O, una norma moral sería, no sé, por ejemplo, ayudar a alguien que lo necesita. ya sí, también podría ser también como una norma moral. Sí, o sea, para mí. Y sí. Y, por ejemplo, una norma como social que es común aquí en Chile, ¿podrías darme un ejemplo de eso también? Bueno, ¿cómo? Una norma social que es como general en Chile, una norma moral social general, que es como un ejemplo básico sobre la sociedad chilena. Y sería, por ejemplo, no sé cómo saludar para un cumpleaños o algo así. Sí, igual podría, mira, yo te voy a ayudar, por ejemplo, aportar a la Teletón, que son como normas propias chilenas. También podría Ya, como de ser, ayudar a otro. ya, a ver, dime otro ejemplo.
Por ejemplo, las fundaciones sin fines de lucro. Sí, también, ya. Entonces, las normas de trato social tenemos dos normas, un hábito de conducta y una regla, las reglas sociales. Y en las normas morales tenemos tres tipos de normas morales: la moral personal, la moral social y la moral religiosa. Las normas jurídicas no las vamos a ver ahora. Entonces, em, Ignacia Urra, o sea, perdón. Ahora tenemos los cuatro factores de la caracterización de las normas, en que son como las características principales de cada norma. Y según, le voy a preguntar a Ignacia Urra qué entiende que una norma sea exterior y que me dé un ejemplo. Ya, una regla exterior es la que regula solamente las cosas externas, sin importar como nuestras motivaciones, intenciones y eso. Como que no depende de nuestra voluntad interior, solamente como de las obligaciones externas. Y Ya. un ejemplo podría ser como, no sé, como por ejemplo pagar el impuesto, como que no basta como, o sea, basta como con que lo paguemos, como no porque lo hacemos. Mm, sí, igual podría ser. Y ahora, Benjamín, una norma, o sea, la explicación de una norma interior y un ejemplo. Ya. La norma interior es la que le importa la motivación del sujeto. Ujú. No solo la acción emitida, sino por qué la hizo. Por ejemplo, un ejemplo para mí sería como vender un auto, porque uno tiene la motivación de vender. Ya, sí. Sí. Muy Es bien. Ya. Y ahí tenemos los tipos de caracterización: exterior, interior, como dijeron los compañeros. Las normas autónomas, que son normas que la adopto libremente, que mi propia convicción la obliga. Por ejemplo, Ignacia, ¿me podrías dar un ejemplo de una norma autónoma que yo la adopto libremente? Ya, como por ejemplo, podría ser como que yo estudio porque yo quiero aprender, no como porque alguien más me lo diga. Ya, muy bien, sí. Y luego también tenemos la heteronoma, que proviene de otra persona que me obliga, aunque no me guste. ¿Ves también un ejemplo de una norma heteronoma? una norma sería, por ejemplo, la ley de tránsito, ¿Sí? que le ¿Y por qué? impone a alguien, que le impone, hay una ley que la impone, o sea, un poder que lo impone. Ya, muy bien. Luego tenemos otro factor de caracterización, que es: hay alguien distinto de mí que puede exigirme de algo. Tenemos dos tipos de normas, una unilateral y otra bilateral. Que la unilateral es un deber frente a mí mismo, sin un sujeto activo distinto, y la bilateral es que hay un sujeto activo con una facultad de exigir. En la bilateral tenemos dos sujetos: una persona que está obligada a cumplir, y otra persona con la facultad de exigir. Eh, ¿Me podrías dar, Ignacio, un ejemplo de una norma bilateral? Ya, un ejemplo de la bilateralidad sería como un contrato de compra y venta, Sí, donde muy bien. habría como un comprador, que sería el sujeto activo, que tiene el derecho de exigir que el vendedor, que sea el sujeto pasivo, entregue el objeto vendido. Ya, sí. Está muy bien. Y luego hablamos sobre el factor de legítimo uso de la fuerza organizada, que tenemos las características de la coercibilidad, que se le designa la legítima fuerza eh, socialmente organizada hacia un tercero, que en este caso sería el Estado, para obtener el cumplimiento de una norma o la aplicación de la sanción que deba seguir cuando la norma hubiese sido infringida. Y luego tenemos las normas incoercibles, que solamente su sanción va a ser un reproche social o un remordimiento, no una sanción forzosa. Según Benjamín, ¿cuáles son las únicas normas coercibles que existen?
Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son las únicas normas coercibles que existen? Pues ¿Pagar sí, impuestos? no, una norma como así en general. Tenemos las normas de trato social, las normas morales y las normas jurídicas. ¿Cuál de esas tres normas es la única coercible? Si tiene una sanción Ah, la costosa. jurídica. Ya, muy bien, sí. Ya. Ahora pasamos al siguiente protector. Aquí es más materia. Cuando yo le diga que me den un ejemplo, ahí les voy a decir cuál de los dos me tiene que responder porque las otras personas no nos han parecido. Ya, tenemos las normas de trato social. Las normas de trato social son normas de prescripción originadas al interior de un grupo social determinado que tienden a la realización de ciertos fines considerados deseables, en las que la insolvencia de los deberes impuestos se traduce en un tipo difuso de sanción que puede consistir tanto en el rechazo o en el repudio, o incluso en la expulsión de este miembro que no es aceptado por esta sociedad y puede ser expulsado de la comunidad. Estas normas de trato social tienen tres fines: la cortesía, el decoro y la cohesión de los miembros de un grupo. El fin de la cortesía, este fin busca que las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad sean amables y de un trato respetuoso. Por ejemplo, en el club de la pelea, si uno no cumplía con las normas impuestas por este club, no era parte finalmente del club y podría sentir un rechazo o una desaprobación respecto con los otros miembros cuando no cumplía con las reglas del club. Ay. El fin del decoro de las normas de trato social procura que las conductas se ajusten a lo que el grupo, la comunidad, considera adecuado o correcto en ciertas situaciones y la cohesión, el fin de la cohesión de los miembros de un grupo, este que va a favorecer la cohesión de los miembros de un grupo al tratarse de manera respetuosa, amable, va a favorecer a la integración y la convivencia armónica, perdón, dentro del colectivo social. Espérense, que mi gata está peleando. Y ahora sí, perdón. Y la sanción de estas normas de trato social finalmente va a ser con el rechazo. Hay ciertas como sanciones más graves que el rechazo, como nombré antes, que sería la expulsión de este miembro que no sigue con las normas de trato social dentro de un grupo, que puede llegar a la expulsión y que finalmente esa persona que es expulsada tampoco va a ser aceptada por otras comunidades, porque si está divagando solo es por algo. La repetición constante de estas costumbres va a generar una obligatoriedad que finalmente se va a convertir en una costumbre. Aquí es importante recalcar la diferencia entre costumbre social y la costumbre jurídica. La costumbre social es una práctica reiterada dentro de un grupo social y genera usos normativos. Por ejemplo, saludar al entrar a una sala o saludar, aunque no lo hacen comúnmente, al entrar a un ascensor, que son conductas repetitivas, pero que no están aceptadas como jurídicamente obligatorias, que sería en el caso de las costumbres jurídicas. Las costumbres jurídicas es una práctica reiterada y aceptada por una comunidad que luego se transforma jurídicamente obligatoria cuando eh, la ley lo reconoce, que se va a dar en ciertos casos de manera excepcional. Por ejemplo, en el Código de Comercio establece que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, siempre que sean uniformes, sean públicas, sean reiteradas
y apreciadas prudencialmente por los juzgados de comercio. Entonces va a depender del tipo de caso en que se quiera como invocar la costumbre jurídica. Entonces esa es la importancia de la distinción. La costumbre social es una práctica reiterada dentro de un grupo social que no genera obligatoriedad jurídicamente, en cambio la costumbre jurídica sí lo genera y que es aceptada por el ordenamiento jurídico cuando la ley la vaya a reconocer. Luego, según Hart, tenemos distintos tipos de normas de trato social. Tenemos dos, las normas de simple hábito de conducta y las reglas sociales. Las normas de simple hábito de conducta son normas que observa la sociedad, pero cuyo incumplimiento no es visto como perjudicial para el grupo, sino solamente como algo anormal, inadecuado, distinto, raro. Entonces, según Ignacio Urra, eh, ¿me podría dar un ejemplo de una norma de simple hábito de conducta? Ya, podría ser como tomar como té después de comer, como que normalmente como que siempre se hace, pero si no lo haces como que normal, sería como raro nomás. No tienes como que no te perjudica jurídicamente. No tienes como un castigo sobre ello. Ya. Y luego tenemos las reglas sociales, son normas que observa la sociedad y que imponen un deber, de tal forma que, si se incumplen, hay un prejuicio para la sociedad, por lo que amerita una sanción social. Según Benjamín Rojas, ¿cuál sería un ejemplo de una regla social? Por ejemplo, los modales en la mesa, porque si uno, por ejemplo, mastica, no sé, con la mesa con la boca abierta, igual se le va a ver raro y se le va a juzgar de alguna forma. Ya, sí. Por ejemplo, en el libro eh, hablan sobre un ejemplo de una regla social que tiene que ver con el ejemplo que entregó Benjamín, que sería almorzar en un restaurante, pero en vez de usar los cubiertos, usar los pies como los pies como para algo de comer. Que incluso esta acción podría llevar a la expulsión de esta persona del restaurante, que sería un prejuicio para la sociedad más que para, o sea, para la persona, por una sanción social. Sí, también los ejemplos que dijeron. Ya. Y ahora, como son dos, se van a ir como intercambiando las preguntas, porque es necesario que las respondan. Entonces tenemos la importancia de las normas de trato social. Entender la función que cumplen en la convivencia de las personas y cuando pasan a ser reglas institucionales. Entonces, primero, ¿qué buscan lograr en el grupo según Ignacia? Estas normas de trato social. Las de trato social buscan tener como una mejor convivencia, respeto y cortesía como a los demás integrantes del grupo. Según Benjamín, ¿de dónde nacen estas normas de trato social? Disculpa, nacen de la costumbre y las tradiciones de la sociedad, ¿o no? Mm, sí, podría ser que se generan dentro del interior del grupo social. ¿Qué protegen estas normas, según Ignacia? Bueno, esta igual como que tengo como una pregunta porque en sí como que, por ejemplo, en las morales como protegerían como, por ejemplo, como tus valores, pero en esta como que no sé cómo en sí que protegerían. Sería como las costumbres, las tradiciones que nos enseñan. Yo creo que protege más la cortesía y las relaciones Ah, claro, como el dentro del... respeto que tenemos hacia las otras personas. Sí, Ya. y según Benjamín, si alguien no cumple con la norma, ¿qué va a pasar en la práctica? Hay un rechazo social. Sí. ¿Y quién puede exigir estas normas según Ignacio? En verdad nadie puede exigirlas, solamente como que serían de uno mismo, ¿o no? Sí, o sea, finalmente, O sea, pueden todos provocar rechazo, pero nadie te las puede exigir como tal. sí, pero dentro de este grupo social, todos se exigen estas normas. Benjamín, ¿cómo sabemos de su existencia y su contenido? Aquí no la entendí mucho.
sea, ¿cómo sabemos de la existencia de estas normas de trato social y su contenido? O sea, ¿cómo vamos a ver que, no sé, hay que saludar dentro de cuando uno entra a un lugar nuevo? Gracias a como a la observación, ¿o no? Sí, sí, eso mismo. Pueden ser identificadas observando las costumbres del grupo y del modo en que se comportan habitualmente día a día. Y finalmente, ¿cuándo conviene dejarlas por escrito estas normas de trato social? Podría ser como para que estén claras, como, no sé, como que para que todos lo sepan, como las cosas como tal vez como de valores educativas, puede ser, o como, no sé, por ejemplo, en una empresa como que podrían dejarse claras como para mantener la convivencia. ¿Sí? También podrían dejarse claras cuando no son conductas tolerables o cuando esta conducta puede ser vulnerada. Por ejemplo, em, en mi opinión, la norma de no acosar a otras mujeres no debería ser una norma escrita porque debería ser una norma social que debería ser respetada por ser un buen ciudadano. Entonces, em, cuando, por ejemplo, esta conducta de el acoso se va a dejar por escrito cuando son conductas que no son tolerables o que vulneran a otras personas. Y ahí. Ahora tenemos las características de las normas de trato social. Tenemos según su esfera de aplicación, las normas de trato social son normas exteriores. ¿El por qué? Porque van a regular conductas exteriores, no el por interno de una persona. Y se entienden cumplidas por el solo comportamiento del sujeto. O sea, saludar al entrar es una norma ya cumplida por haber ejecutado este comportamiento. Luego tenemos, según la sujeción a una voluntad propia o ajena, que aquí teníamos dos normas, la autónoma y la heterónoma. En este caso, las normas de trato social son normas heterónomas porque su origen se va a dar dentro del grupo social respectivo y no en las decisiones individuales de los sujetos normativos que deben de observar. Luego contamos con, según la correlación de sus derechos o deberes, las normas de trato social pueden ser unilaterales o bilaterales. Por ejemplo, van a ser bilaterales cuando hay otro sujeto que puede exigir su cumplimiento y unilaterales cuando ningún otro sujeto puede exigirme el cumplimiento de las normas de trato social. Y según su ejecutabilidad por un poder organizado, las normas de trato social son incoercibles porque no hay una sanción forzosa. Las únicas normas coercibles son las normas jurídicas. ¿Queda alguna duda sobre esta PPT? ¿No? Bueno, y luego contamos con las normas morales. Aquí, como le dije antes a Benjamín, hay una confusión entre la ética y la moral. La ética tiene tres acepciones, eh, que la última acepción se va a confundir con la moral. Tenemos primera acepción, el estudio del comportamiento humano. Segunda acepción, el estudio del comportamiento humano en cuanto a su bondad o maldad. Y tercera acepción, un orden normativo relativo a la consecución del bien y la evitación del mal, que esta sería la moral propiamente tal, como vamos a ver ahora en que la moral tiene tres niveles. El primer nivel, las normas que componen el orden que entiende la búsqueda del bien, que es un lenguaje prescriptivo, una autorización, una prohibición o un permiso, que es la moral propiamente tal. Luego tenemos la ética, que es el estudio e interpretación de dichas normas, que va a describir estas normas, y la metaética, que es el estudio sobre la existencia de la conciencia moral del hombre. En este caso, en este curso nos va a interesar la moral en el primer nivel, que serían las normas que buscan el bien y que buscan evitar también el mal. Tenemos tres tipos de normas morales.
tenemos la moral personal, que se configura a partir de la idea del bien que cada uno desarrolla, del bien, no del mal, de la que derivan existencias y que se expresan en normas obligatorias para quien las establece. O sea, normas que yo mismo me establezco a mí. ¿Me podría decir, Benjamín Rojas, un ejemplo de una moral personal, una idea mía de Por sí ejemplo, el mismo? hecho de yo no querer mentir. Eh, Podría ser más como una moral social, porque es como una idea de que todos no deben de mentir. Deme otro ejemplo, una, como una filosofía o como acciones que para ti, como que te benefician a ti mismo, no a los demás. Ah, ya, como por ejemplo tener como disciplina en deporte, como sería como un Sí, ejemplo. sí, como ir al gimnasio, comer bien, y ese podría ser un ejemplo. Y luego tenemos la moral social, que se configura a partir de la idea más o menos estable que se desarrolla en una comunidad determinada, de la que derivan existencias que el grupo dirige a sus miembros. Es como una idea que se conforma dentro de esta moral social, en el cual como que se origina por existencias mismas del grupo. Ignacia, ¿me podría dar un ejemplo, por favor? Podría ser como, por ejemplo, no discriminar ni tratar como mal a alguien, como por su forma de ser, género o algo así. Ya, sí, igual podría ser. Y necesito, por ejemplo, ¿alguno de los dos me podría explicar la moral religiosa? Lo que entendí es como seguir como como la guía que dejó algún ser superior en alguna religión, por ejemplo la católica como sería como Jesús, Mm, seguir como las normas que él dejó, por ejemplo, de no matar, de no hacerle daño al prójimo, cosas así. sí, muy bien. Aquí el profesor señala que las normas morales religiosas o filosóficas se configuran a partir del mensaje y testimonio del fundador de una religión, como podría ser Dios en la religión católica, de un filósofo o de un pensador, el que expresa en máximas, principios y normas con las que rigen su conducta moral las personas que se adhieren a este credo religioso o filosófico del que se trata. O sea, por ejemplo, en el Islam también rezar 5 veces al día, mirando a la Meca, o el ayuno por un mes, si no me equivoco. Pero los ejemplos que dieron están bien. Y luego contamos con la importancia de la tipología de la moral. Tenemos tres, que va a depender de la moral, eh, el tipo de moral. Tenemos quien elabora o desarrolla la norma. En la moral personal, la norma se va a desarrollar por uno mismo, por la persona, como sería el ejemplo que dio Benjamín, ir al gimnasio o comer bien. Luego contamos con la moral social, que la norma se va a desarrollar por las comunidades a través de sus relaciones. Y luego contamos con la moral religiosa o filosófica, que el desarrollo de las normas se va a dar por el fundador de la religión o por el de la escuela filosófica o del pensador. Eh, la otra tipología es quién juzga si una conducta es buena o mala. También va a depender del tipo de moral. En la moral personal, el que me va a juzgar si mi conducta es buena o mala es uno mismo, el poder interno. En la moral social, la comunidad, a través, mediante su organización, me va a juzgar si esta conducta es buena o si esta conducta para ellos es mala. Y la moral religiosa o filosófica van a ser los propios intérpretes del mensaje del fundador que me van a juzgar si mi conducta es buena o si mi conducta fue mala. ¿Y quién hace cumplir la norma? En la moral personal, uno mismo; en la moral social, la organización mediante, o sea, la comunidad mediante su organización; en la moral religiosa van a ser los legitimados por el fundador. Em,
aquí el profesor señala que al no haber relaciones sociales en la moral personal, esta no va a constituir derecho, porque es con uno mismo y no es con los demás. Luego contamos con las características comunes a las normas morales. Tenemos, según su esfera de aplicación, que la moral personal es una norma interior. ¿Por qué una norma interior, Ignacia? Porque se basa como en la conciencia individual, ¿Ya? ¿Y por qué la moral social exterior? porque como que se centra como en el comportamiento, ay no, a ver cómo le explico, porque como que se centra en el comportamiento como observable, no como en sí la intención. Ya, sí. Y la moral religiosa, filosófica, ¿por qué sería una norma interior? Porque sería porque uno decide cómo estar en la religión o en la filosofía, y sería Ujú, como igual sí, como conciencia de uno. sí, muy bien. Y luego contamos con el criterio según la sujeción a una voluntad propia o una voluntad ajena. Benjamín, ¿por qué las normas morales personales son autónomas? Que dependen de uno mismo, no dependen Muy de bien, alguien más, sí. ¿Y por qué las normas eh, morales sociales son heterónomas? porque hay que seguir como al grupo, o Ujú. así, ¿Y la moral religiosa por qué sería una heterónoma? porque también hay que seguir como al que las dijo, Ya, el fundador o la doctrina. al Sí, fundador, muy bien, sí. ya. Y luego tenemos según su alteridad, o sea, las normas morales personales. ¿Por qué son unilaterales, Ignacia? Eh, Porque es como responsabilidad de uno mismo como el hecho de estas, ¿o no? Sí, sí está bien. Y la moral social, ¿por qué es bilateral? Porque estamos como entre grupos, entonces sería como entre dos. Ya, entonces hay un Entonces, sujeto, entonces, ¿cómo? no Eh, sigue, por la idea, perdón. Como que, o sea, no eso. Ah, ya, entonces porque hay un sujeto que la puede exigir y un sujeto que la debe de seguir. Y las normas morales religiosas son unilaterales porque, Benjamín, Por ejemplo, depende de mí como seguir lo que la religión dice. sí, ya, muy bien. Y luego finalmente tenemos la característica de la ejecutabilidad, que como nombré antes, todas estas normas morales y de trato social son incoercibles. Las únicas normas coercibles son las normas de jurídicas. Y la clase fue corta. Tenemos el ejercicio de la actividad de hoy. Este dice, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fondo de Bikini, el reglamento del centro de estudiantes exige una vestimenta formal en los funerales institucionales y trato respetuoso en asamblea. No hay, no contempla sanciones ni un órgano sancionador. Sheldon Blackton asiste al funeral de una profesora en shorts y poleras con una consigna política. Liberen la receta secreta del cangreburro. Luego la asamblea se burla del acento de Patricia Estrella. A la semana siguiente, el consejo de la escuela dicta una circular para ceremonias institucionales. Se exigirá vestir formal, en la asamblea rigen reglas de respeto, el incumplimiento será sancionado con suspensión de matrícula hasta por un semestre por resolución del decano. Don Cangrejo, el decano, invoca esta circular y suspende por un semestre a Blackton sin sumario. Pregunta.
Antes de la circular, ¿qué normas rigen la vestimenta y el trato de la asamblea, Ignacio? ¿Sería social? ¿Como por convivencia? Ya. Sí, pero el asociado, ¿cuál sería? ¿La vestimenta o el trato de la asamblea? ¿Cómo? La norma de trato social, porque hay dos normas aquí. ¿Sería para la vestimenta o para el trato de la asamblea? ¿En cuál de estas las clasificaría y la norma de trato social? ¿La asamblea? Eh, sí, o sea, también podría ser la vestimenta, porque es O sea, algo claro, es que, que sería como primero tal vez la asamblea y luego la vestimenta. Podría sí, ser. pero yo creo que la asamblea también sería como la norma moral social, porque, o sea, es que se confunden generalmente las normas de trato social y las normas morales sociales. Pero hay que ver que las normas de trato social hay una sanción que sería el rechazo. Por ejemplo, si esta Plankton asiste al funeral de la profesora en short, habría un rechazo por parte eh, de los familiares de la profesora. Entonces, la asamblea sería una norma moral social porque creo que eso es lo que se espera que haya en la asamblea, pues finalmente un trato eh, respetuoso. Pero sí está bien. ¿Qué sanciones eran posibles antes de la circular? ¿Y quién podía aplicarla de esa manera? Antes no habían sanciones. Entonces, ¿quién podía aplicarla? ¿Nadie? Ya, sí, ahí sí. Y em, con la circular, pues, sigo con Benjamín. ¿Qué pasa a haber una norma jurídica? Sí, porque hay coercibilidad, ya que lo pueden, o sea, se establece una sanción formal y obligatoria, que le puede Ah, sí, está. suspender la matrícula si es que no. Ya, muy bien. Y em, aquí hay tres como palabras que están en negra y con subrayado. Entonces, Ignacia necesita que me clasifique cada norma con cuatro criterios y luego evalúa si las conductas se ajustan a una norma exigida. Primero, la norma de vestimenta formal, ya dijimos que es una norma de trato social. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta norma de vestimenta formal? Ignacia, O sea, el tener que estar como con la ropa acorde en la situación. ya, pero a ver, yo dije que habían cuatro características. La coercibilidad, la incoercibilidad, exterior-interior, bilateral, unilateral y la autónoma y heterónoma. Clasifícame estos cuatro criterios en la vestimenta formal. Ya, mire, por ejemplo, en la Ah, vestimenta, ya, dilo, o sea, no le iba a decir que sí, me voy a dar un momento, pero sí. ya, mire. Yo te voy a dar el ejemplo de la vestimenta formal y después tú me das la de trato respetuoso y la circular. Ya. Ya. La vestimenta formal, como dije antes, al ser una norma de trato social, es incoercible, es exterior porque es una conducta que se debe de realizar, que se exige, es heterónoma porque es impuesta por otra persona, que en este caso sería el reglamento, y sería unilateral. Entonces, la norma de trato respetuoso para ti, ¿qué características tendría o cuáles criterios? Ya, primero sería tal vez exterioridad. ¿Ya? Sería, bueno, autonomía, ¿o no? Heterónoma, porque es por el reglamento. Ah, ya. Ah, que pensé que tal vez como uno, como, ¿No? ¿Ya? bueno. Y bilateralidad, porque como usted decía, te lo exigen, ¿o no? Mm, sí, podría ser igual. ¿Y sería coercible o incoercible?
O sea, si es que dice asamblea, consejo y órgano sancionador. O ¿Ah? sea, ¿es incoercible o no? Sí, muy bien, porque no es una norma jurídica, es una Ah. norma de trato social, moral, perdón. Y la última, en la circular, ¿cuáles características tiene? Sería exterioridad igual, ¿Ya? ¿Sí? eh, heteronomía, ¿Ya? ¿Sí? eh, bilateralidad y esta tendría que ser coercible o no. Sí, sí, porque es Queda, una circular, ajá. sí, muy bien. Y finalmente, Benjamín, ¿qué alternativa institucional habría sido más adecuada respecto de Blackstone? O sea, antes de no, a ver, ¿cómo explicarlo? Espérame. ¿Qué alternativa institucional, además de invocar la circular, habría sido la más adecuada? Según yo sería como mandarle una advertencia, una amonestación en vez de que sea un castigo tan severo. Ya, ¿y por qué? Hay como una palabra en específico que existe, que no sé, Eh, porque la circular se crea antes que Plankton haya asistido al funeral y luego haya faltado el respeto a Patricia Estrella en la asamblea, o fue después. oh, no lo escuché bien. La circular se ¿Ya? dicta antes de estas acciones que realiza Plankton o después. ¿Después? Antes, porque la circular se dicta después de las acciones. Ah, ya. Entonces, hay una regla en que las normas jurídicas no pueden ser retroactivas, o sea, nunca van a mirar hacia el pasado, siempre van a mirar hacia el futuro. Entonces, el decano, al invocar esta circular, está haciendo una falta, o sea, porque finalmente la circular se dicta después de estas acciones y no antes, por lo que Blackstone no tendría que ser como sancionado invocando la circular, sino, como dijiste tú, un llamado de atención o una amonestación porque las normas jurídicas no son retroactivas, son irretroactivas. ¿Y alguna pregunta, duda? Como un consejo para las pruebas del martes, creo. Ajá, sí, sí. Ya entonces sería eso. Nada, Ya chicos y chicas, saludarlos, esperando estén preparados para este bloque. Vamos a hacerlo rapidito como estaba comentando. Eh, y en esta oportunidad vamos a ver lo que son las normas jurídicas, que por cierto encuentro que igual es un poco más fácil de comprender, un poco más a la mano de comprender que lo que son las de trato social y las morales, porque son las que vamos a ver durante toda la carrera después de todo. Van a estar presentes todo el tiempo, entonces tenemos que saber identificar de dónde provienen, cuál es el concepto principal, para qué sirven, las principales diferencias con las de trato social y las morales. Entonces sigamos adelante. Como les comentaba, aparte de nosotros como futuros abogados, vamos a tener las normas jurídicas, ya sea en órganos, en organismos como los códigos, etcétera. También podemos encontrar normativas jurídicas a lo largo de nuestra vida diaria, inclusive. A ver, Benjamín, ¿se te ocurre alguna regla, normativa jurídica que podamos encontrar en el día a día que constituya derecho? Eh, ¿cómo es la pregunta? Mira, día a día, ¿hacemos ¿Ya? cosas que tengan relación a las normas jurídicas? ¿O es solamente, no sé, cuando alguien tiene que ir a un juicio? ¿O podemos encontrarla en la vida cotidiana también? Yo siento que la vida cotidiana igual, por ejemplo, ir a comprar y todo eso, igual está regulado, pues. ¿No? Sí, exacto, son contratos, como por ejemplo también pagar el pasaje de la micro, son cosas de ordenamiento jurídico que están en nuestro día a día. Súper bien, muy bien tu respuesta. Una de las formas más fáciles que tenemos para distinguir
los tipos de normas que tenemos es a partir de quién las crea, de quién las regula y de cómo se hacen valer. ¿Quién las crea? En su origen, más que nada. Cómo se ha desarrollado a través de la sociedad, si es la misma sociedad la que ha aplicado estas normas, o si vienen ya de una autoridad más competente, una autoridad con más peso, como lo puede ser el mismo Estado. ¿Qué regulan? Es según su contenido, porque las normas jurídicas están pensadas de cierta forma que resuelvan problemáticas, ¿cierto? Y las problemáticas no siempre son las mismas a través del tiempo. La gente va variando, las necesidades de la gente van variando, la demanda de la sociedad va variando. Por ejemplo, no es lo mismo las exigencias que habían ahora, que estamos en el 2025, a las exigencias que habían las necesidades de las personas en el 2004 siquiera, que ha pasado súper poco relativamente, pero son otras las preocupaciones que tiene la gente respecto a lo que es necesario legislar, como por ejemplo temas contingentes, el aborto, la eutanasia. No se tiene el mismo punto de vista que se tenía hace unos años atrás. Entonces es importante reconocer hacia qué intentan apuntar, hacia qué problemáticas intentan resolver las normas. Y por último, ver cómo se hacen valer, cómo tenemos una garantía de que se cumplan. Esto es súper simple de ver. Mientras unas, como las de trato social y las morales, tienen su garantía a través como de la confirmación de la aceptación de la sociedad, las normas jurídicas tienen derecho de coercibilidad. O sea que está la fuerza legítima que las puede hacer cumplir. También se pueden distinguir según su origen, si es la costumbre social, la conciencia moral o autoridades competentes. Y es lo que hablaba Belén hace un rato atrás. Está Ignacia también, ¿cierto? Por lo Sí, que tengo entendido. Em, ¿Me podrías decir las diferencias entre costumbre social y conciencia moral, por ejemplo? Todo en relación al bloque pasado. ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Sí? Las principales diferencias entre lo que vendría a ser la costumbre social o la conciencia moral. ¿Qué se te imagina que puede ser? ¿O qué entiendes tú por costumbre, por ejemplo? La costumbre social sería como, más como lo del trato social, ¿no? Como por la convivencia y eso. Y lo moral sería como por lo que catalogamos como bien o mal, como la moral en sí. Sí, perfecto. ¿Y autoridades competentes a qué piensas que apunta en cuanto a origen? Sería como, bueno, como lo que dijo de las autoridades que son quienes como las crean, como serían quienes como la imponen tal vez. Sí, perfecto. ¿Y cuál es el órgano principal que tenemos que se destina a regular las normativas legales? ¿Quién es el que nos dice qué hacer, que pone normas, las crea? Es rebuscar la pregunta, pero es fácil de responder. Serían como los órganos legislativos, ¿no? Dame ejemplos. ¿Cómo en qué Em, tipo de órganos? Ay, no sé, como, no sé, el Congreso, el Parlamento, ¿o no? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Los tribunales. Excelente. Muy, muy bien. Bueno, también podemos distinguirlas según su contenido, mientras las de trato social y las morales van más apuntadas a lo que es la cortesía, la convivencia o deberes internos y virtudes, las normas jurídicas están más ligadas a lo que son conductas externas relevantes. Recordar que conductas externas es precisamente eso, como los hechos de por sí, las cosas que uno realiza más como la intención que tiene de realizarlas. Eh, Mientras en las de trato social y las morales, lo máximo que te puede hacer la sociedad por no cumplirla es que te rechacen, que no puedas ser como un miembro activo de las comunidades o dentro de la sociedad por ir contra estas normas que están establecidas. En cambio, en las normas jurídicas te llega directamente el peso de la ley. Entonces existe más como un tipo de miedo eh, respecto a si cumplirlas o no. Y eso va dentro también dentro de la garantía.
lo que les contaba. Mientras unas solamente dan desaprobación social o un sentimiento de culpa por no caber dentro de la sociedad, las normas jurídicas garantizan lo que es el posible uso de la fuerza. Igual, el uso de la fuerza, recordarles que es ya la última opción que tiene el Estado para el cumplimiento de las normativas. La idea es que es como una excepción, podría verse de esa forma, porque la regla general es que no todos estemos en problemas de relevancia jurídica todo el tiempo. Es la excepción que nos veamos envueltos como en problemas que debe regular el Estado. Es más exclusivo, por así decirlo. Las otras son más fáciles de resolver. Ya. Darles un pequeño tip. Igual sé que estos términos como que igual son largos, pero traten de aprendérselos siempre como por parte. Recuerden como conceptos principales, palabras principales, para no tener como que memorizarlo todo, porque uno se memoriza esto y después igual se lo olvida. Entonces no es la idea. La idea es tener como un concepto siempre del que refugiarse, porque teniendo los conceptos en mente, después tienes como un casquito que te protege en las pruebas cuando no sabes muy bien a qué apunta algo. Puedes definirlo y ya está ahí al otro lado. Entonces, las normas jurídicas son reglas de conducta de las personas que viven en sociedad que provienen de una autoridad cuya competencia se encuentra determinada por otras normas, cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por la legítima posibilidad del uso de la fuerza socialmente organizada y cuya finalidad apunta a la realización de aspiraciones de orden, paz, justicia y seguridad. Este es de Esquela, es de la lectura, así que igual vamos a desglosarla ahora a continuación, para que se vayan acordando como respecto a lo que quiere decir la definición. Benjamín, ¿a qué crees tú que se refiere esta definición cuando nos dice que las normas jurídicas son reglas de conducta? Se refiere a que al final son reglas creadas para la convivencia en sociedad en el sentido de cómo se llevan a cabo las cosas. Por ejemplo, el mismo ejemplo de ir a comprar, de que eso está regulado por una regla. Sí, efectivamente, buena respuesta. Igual recordar lo que hablábamos hace un rato, como de la costumbre. Ignacia, ¿me podría decir la diferencia entre una costumbre ordinaria, como es un hábito de conducta, a la costumbre jurídica? Que sería que una está como escrita tal vez, o que tenga tal vez como algún tipo de sanción, como la jurídica, a diferencia de la ordinaria. Ambas tienen sanciones. Claro, La diferencia es como el tipo de sanción. claro, Pero como cuando... Ay, ya. va más allá como del tipo de sanciones. ¿Cuál crees tú que es lo que le da el peso más a una que a la otra? Em, Pucha, en verdad no sé porque según yo sería como lo de la sanción la diferencia. Tiene más que ver lo que me estabas comentando hace un poquito, como lo que me dijiste primero. ¿De dónde proviene? Como quién las escribe, quién las determina. Así que eso. Pero muy bien ambos en los conceptos. Ya. De las personas que viven en sociedad. Cualquiera de los dos que quiera responder, ¿a qué se refiere? ¿Por qué hace tanto énfasis en la sociedad? ¿Por qué creen? Que no se refiere a un individuo como aislado, así como a una sola persona, sino como en conjunto con los demás. Sí, perfecto. Y además hay que tener en consideración Sería, ciertos aspectos. Sí, dale nomás. sería igual sobre lo de las costumbres, como a diferencia de la ordinaria, que por eso como que viene de una autoridad y es como diferente, ¿o no? Sí, sí, toda la razón. Les iba a comentar que igual depende del tipo de sociedad, porque por lo mismo no existe como un tipo de ordenamiento jurídico que sea universal, porque todas las sociedades son distintas. Tienen que tener eso en consideración. No todas las sociedades tienen los mismos paradigmas ni la misma visión siquiera moral. No es lo mismo las normas de aquí de Kazajistán, no sé. Hay lugares muy diferentes alrededor del mundo que tienen por ende normativas jurídicas muy diferentes. Entonces también, además de ver la sociedad como este aparataje que mencionaba Benjamín, que no es como algo particular, sino que algo referido a todas las personas, es también dependiendo de sus necesidades.
Sigamos avanzando. Provienen de una autoridad, lo tenemos claro, eso es lo que le da más peso que las normas de trato social o las morales, que hay alguien más arriba que nos está diciendo qué hacer, cuya competencia se encuentra determinada por otras normas. Ignacia, ¿a qué crees que se refiere eso? ¿Serían que vienen como de las normas morales también o no? Más allá de eso, así como refiriéndonos solamente a lo que son las normas jurídicas. Tipo, se refiere a por qué las normas jurídicas se encuentran determinadas por otras normas jurídicas. ¿Por qué crees tú que pasa eso? O sea, podría ser como, o sea, en verdad como que no sé, pero como que se me podría asociar como a la pirámide de Kelsen. Súper bien, súper bien. Entonces podríamos decir que hay un tipo de jerarquía en cuanto a las normas. Las normas como que no existen de por sí solas de forma espontánea, sino que van como en cadena. Exactamente lo que te referías tú a la pirámide. Hay otra norma suprema que crea las otras normas. ¿Y cuál es la norma suprema que tenemos en nuestra sociedad chilena? Al menos La nosotros. Constitución. Perfecto. Muy bien, súper. Ya. Lo que estábamos hablando también, que las normas jurídicas tienen un plus, que es el hecho de que se les puede dar cumplimiento garantizado por el uso legítimo de la fuerza. Pero recordar que es como la última opción realmente que tiene el Estado, y la idea es que a pesar de que tienen este tipo de miedo que meten las normas jurídicas, es la última opción que hay finalmente porque tiene también fines desarrollados a lo que va la paz social y todos estos objetivos que tienen en común, entonces como que la idea es meter cierto miedo para que la gente reaccione de cierta forma y para así evitar que sucedan ciertas cosas en específico. No sé si entienden bien a lo que me refiero. Tipo, como existe el uso garantizado de la fuerza, como el Estado te puede exigir que tú cumplas de cierta forma en cualquier momento, la gente se asusta. Entonces como que empieza a actuar bien desde un principio para que la fuerza no se le tenga que aplicar. También funciona como con este tipo de parámetros. Su finalidad apunta a la realización de aspiraciones. Benjamín, ¿a qué piensas tú que se refiere eso? Que se refiere a que las normas no existen así porque sí, sino que tienen como propósito. Por ejemplo, las aspiraciones que están al lado, como el orden, la paz, la justicia, la seguridad, como que no están Sí, porque sí. perfecto. ¿Y me podrías desarrollar más o menos como orden, paz, justicia, seguridad, solo como conceptos? A ver cómo Si está. oigo, por ejemplo, orden, es como mantener una estructura en la sociedad, por ejemplo. La paz es como resolver los conflictos que hay adentro de la sociedad. La justicia es dar como, ¿cómo se llama? Como a cada uno lo que, respecto a lo que es sobre. No sé si se me entiende. Sí, sí se Y entiende. seguridad, proteger a las personas y los derechos de las mismas personas. Ya, muy bien. Estamos bien en concepto. Hoy una vez uno se aprende el concepto de justicia como que lo persigue. No, así que la idea es como que no se olvide más. Sí, es dar a cada uno lo que le corresponde. Súper bien ahí. Ya, y además las normas jurídicas se manifiestan en tres formas, ya sea como prescripción, como autorización o como prohibición. Básicamente las normas jurídicas mandan, prohíben o permiten. Sus características son predominantemente exteriores. Recordemos que la exterioridad es lo que efectivamente son como las actuaciones de por sí, más allá de la intencionalidad de las personas. ¿Por qué crees, Ignacia, que dice que son predominantemente exteriores? Porque no tienen como, como que no importa, como decía antes, no importa como nuestra motivación por la cual lo hacemos, solamente que es nuestro deber hacerlo. Ya, bien, pero dice predominantemente. Eso significa que hay una excepción. ¿Cuál crees tú que puede ser una excepción a que todo sea exterior? ¿En qué momento el ordenamiento jurídico puede decir, mira, a lo mejor sí importa la intención de la persona? Podría ser como, porque hay en algunas tal vez como que sí importe lo que, por ejemplo, lo moral como de una en alguna norma jurídica y sí importe nuestra motivación e intenciones como persona. Ya, perfecto. ¿Se te ocurre algún caso como de la vida?
Como, jurídica cotidiana. por ejemplo, no sé, el homicidio podría ser, no sé, porque igual uno que... Ya, Eso. no, sí, perfecto. Muy bien. Súper buen ejemplo. Ese es como el ejemplo default, el que está como predominante, el que siempre aparece. El homicidio, ¿por qué? Porque algunas veces hay que saber determinar culpa o dolo. Entonces, por eso hay algunas veces en que ciertas normas jurídicas ven en la interioridad de las cosas también, no solamente la exterioridad. Sigamos. Son preferentemente heterónomas. Benjamín, ¿por qué crees tú que dice preferentemente? Que la mayoría son impuestas por una autoridad externa, pero también, bueno, no sé cómo explicar el preferentemente. Ya, pero iba súper bien. ¿Pero a qué te refieres con tu idea? Desarrollalo un poco más, pero está súper. Son heterónomas porque vienen del Estado, pues vienen de alguien más y no depende de la voluntad de cada uno o de su opinión o de su motivación. Ya, perfecto. Sí, efectivamente es heterónomo y nos dice que es preferentemente heterónomo porque si bien la mayoría vienen del Estado, de los órganos legislativos que las crean y regulan, hay algunas que crea la sociedad de por sí, como por ejemplo la existencia de los contratos. Un contrato podría ser perfectamente como una excepción a que sea preferentemente heterónomo. ¿Por qué? Porque al final son cosas que ocurren tan seguido dentro de la sociedad. Un contrato de compraventa, no sé, me voy a comprar un dulce en un kiosco. Eso ya tiene relevancia jurídica, sin embargo, no es algo que esté determinado sí o sí por el Estado de cómo se tiene que regular, sino que son cosas que se llevan haciendo hace tanto tiempo que al final el Estado le da fuerza jurídica para regular los aspectos dentro de la vida cotidiana. Son cosas que se llevan haciendo mucho tiempo, es necesario legislarlas, pero nacen más que nada de las personas y sus necesidades que querer aplicar la fuerza de la ley para una compraventa de un dulce, por ejemplo. No sé si se entiende realmente. ¿Van bien hasta ahora? El resto también puede participar por si acaso, pero claro, le vamos a dar prioridad a los chicos de los paneles. Si voy muy rápido o si no se me entiende algo, díganme. Voy a estar atenta hoy. Ya, perfecto. Ya, entonces son bilaterales. ¿Qué significa, Ignacia, que sean bilaterales? Que hay como alguien que puede imponer un deber y otro como para exigirlo, entonces como que hay como una relación entre dos. Muy bien. Además que, como son jurídicas, tener en consideración que todas son exigibles. Todas las normas jurídicas son exigibles por ambos lados. Y por último, lo más sencillo que es coercibles, Ignacia. ¿Qué significa que sean coercibles? Que puede haber una sanción, como, aunque normalmente como habías dicho que podía ser como el último caso, pero puede haber como otros métodos para que esta norma se cumpla. Muy bien, perfecto. Y lo vamos a analizar así como más punto a punto. Ya, la regla general es la exterioridad, entonces. Las normas jurídicas regulan las manifestaciones externas de voluntad, perceptibles por los sentidos. Y aquí hay una eterna discusión entre la moralidad y lo legal, porque siempre tienden a colindar, siempre tienden a chocar, pero en realidad la doctrina no se pone más del lado que ninguna de la de otra, depende más que nada del contexto, pero siempre en realidad va a primar lo que es lo legal, porque si bien la moralidad tiene como hartas repercusiones en lo que son las acciones externas de voluntad de la persona, eh, nosotros al estar dentro de una sociedad lo que tenemos que hacer es como ceder un poco a nuestras morales y, o sea, como nuestras visiones moralistas y percepciones personales para poder adaptarnos a la misma. Excepciones a la exterioridad, como hablábamos hace un rato, actos de buena o mala fe, o sea, cuando hay que determinarlo, saber cómo la intención de la persona, elementos subjetivos del tipo penal, como el ejemplo que nos daba Ignacia, que está súper bueno, quédense con ese, exigencia de un ánimo para configurar un supuesto jurídico. A eso se refiere a lo mismo.
que es como la intención que tiene la persona de desarrollar una cosa, no, porque no es lo mismo que yo tenga la intención de matar a alguien, a que, por ejemplo, me hayan empujado y yo empujé a otra persona y esa persona cayó mal y murió por mi culpa. No da el mismo grado de responsabilidad ni debería ser sancionada de la misma manera la persona por el mismo acto, siendo que hay una intención completamente diferente. Entonces, eso es más que nada lo que apunta. Heteronomía. Por regla general, las normas son instituidas por autoridades normativas situadas fuera y por encima de quienes deben obedecerlas. Son normas de deber u obligación. Hay normas de deber y obligación y normas de competencia, que es lo que hablábamos un poco hace un rato. Y hay ciertas salvedades, como hablábamos, es preferentemente heterónomo. Pero, por ejemplo, hay casos dentro de la política donde la sociedad genera indirectamente el ordenamiento jurídico. Está el caso social. Para que una norma sea válida y eficaz debe ser previamente obedecida, que es lo que hablábamos hace un rato, que hay cosas que se llevan haciendo hace tanto tiempo que al final la gente simplemente las obedece y por eso existe la necesidad de regularlas. Están las moralistas, que es la obediencia de las normas, dependiendo de la conciencia moral de las personas, y la jurídica, que es donde la misma sociedad puede crear normas. ¿Se les ocurre a cualquiera de los dos, el que me quiera responder, por qué es una salvedad la jurídica? Tipo, ¿en qué tipo de situaciones la sociedad puede crear normas? Porque se supone que ese deber se lo damos a los órganos jurisdiccionales, sí. Pero ¿en qué situación se les ocurre que la sociedad podría crear normas? ¿O cómo puede participar la sociedad en la creación de normas? Podría ser donde va como surgiendo como nueva, eh, Podría ser cuando un acto como que lo repiten muchas veces y se vuelve transforma como una norma. Sí, sí, perfecto. Sí, súper bien sus ejemplos. Ay, quería decirles que, perdón si no respondo al tiro el chat, es que como estoy grabando, se me ponen como muchos impedimentos entre medio para abrirlo, pero lo voy a estar viendo de vez en cuando. Pero también se habla de las comunidades autónomas, como los mapuches, ¿o no? Sí, ese también es un buen ejemplo, también podrían ocuparlo. Ya, la coercibilidad, que esto es como lo más sencillo de entender. Es una característica esencial de las normas jurídicas, o sea, es como de las cosas que más peso le da en comparación a las de trato social o a las morales. Las normas jurídicas pueden ser exigidas a las personas, incluso contra su voluntad, mediante la legítima posibilidad de aplicar la fuerza socialmente organizada, que es la que nosotros le entregamos al Estado para que ocupe, y este de vuelta nos entrega protección y nos inserta dentro de una sociedad. Sus elementos son la posibilidad, que es lo que hablábamos hace un rato también, que no siempre hay un castigo presente, sino que em, puede ser que a una persona se le puede exigir el cumplimiento por la fuerza, pero no necesariamente darle una sanción tan rigurosa, o como que va por escalafones, no siempre viene la sanción increíblemente mala al tiro, pero se le da como una advertencia a las personas para que empiecen a cumplir dentro de la sociedad. Un ejemplo claro de esto, una multa por exceso de velocidad, que si bien todavía no sucede ningún acto grave, pero podría llegar a serlo, la sociedad y el ordenamiento jurídico te dice como, mira, si sigues haciendo esto, puede pasar algo peor. ¿Y cómo vamos a evitarlo? A través de una multa, así como para que te hagas conciencia de lo que estás haciendo es mal. Te dan como un pequeño aviso de que las cosas pueden terminar peor, por así decirlo. Pero eso es como lo importante que tengan en consideración, que va como, por lo mismo hay diferentes tipos de penas para diferentes tipos de delitos. Puede ir desde una multa hasta cárcel, pero siempre la idea es ir como escalando. Que sea legítima quiere decir que el mismo sistema dice qué sanciones va a haber y por qué estas sanciones están razonadas. Y es importante también tener en consideración que se da una sanción proporcionada al incumplimiento mediante un procedimiento, como lo que decíamos hace un rato. La sanción al exceso de velocidad es una multa porque es proporcional. Todavía no pasa nada peor, pero se da una advertencia a la sociedad de que eso está mal. Ya.
La fuerza socialmente organizada es lo que les explicaba también, que es la que nosotros le entregamos a la sociedad para que nos dé protección y nos inserte dentro de la sociedad, o sea, la que nosotros le damos al Estado, disculpen. Y el uso de sanciones y lo que es el acto de tipo coercivo apunta a lo que es que la gente entienda que lo que hizo es malo, irnos todo el rato por esa raya. Si la gente ya tiene una advertencia de las posibles como consecuencias que pueden causar sus acciones por medio de sanciones legales, la gente se va a asustar y le va a dar miedo copiar las conductas de otra persona. Es como un tipo de acondicionamiento igual que se hace, como viendo lo que le pasa al prójimo uno aprende. El ordenamiento jurídico es lo coercible, o sea que es el mismo sistema de por sí el que obliga a las personas. Debe haber un cierto tipo de coherencia entre derecho y fuerza, no puede ser arbitraria, por ejemplo, tiene que estar siempre justificada y la obligatoriedad es abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligatoriedad de una norma se pone de manera amplia, no a casos concretos. Es por lo mismo que la labor del juez, pueden haber 1000 casos que tengan el mismo tipo de contexto, siquiera las mismas acciones, pero como es abstracto, es el juez al final el que tiene que interpretar la norma y aplicarla según de manera proporcional a cómo corresponda. ¿Se entendió eso? ¿Van bien? Ya, pero díganme algo con confianza. Sí, ya, perfecto. Ya. Una comparación no tan ridícula. Los casos frikis del profe, que son muy buenos, disfrútenlos mientras los tengan. Vamos a leer las siguientes situaciones. Tenemos en primer lugar la situación A, donde el Estado te cobra anualmente un impuesto a la renta por los ingresos que obtienes. Este dinero ingresa a las arcas fiscales y con ellas el Estado te provee de seguridad y servicios básicos. Si no cumples, procede multa y embargo mediante orden judicial. Por otra parte, tenemos la situación B, donde Vito Corleone le cobra a todos en la pequeña Italia un impuesto por los ingresos que obtienes. Este dinero ingresa a las arcas de la familia Corleone y con ellas la familia les provee de seguridad y servicios básicos. Si alguien no cumple, procede una oferta que no podrá rehusar. Si en ambos casos hay un cobro por un servicio a la comunidad con amenaza de fuerza, ¿por qué es una jurídicamente legítima y la otra no, Benjamín? Se me ocurre eh, que no tiene como coercibilidad, ¿no? ¿Ya a qué Porque te dice, refieres con eso? le ofrecen una oferta, pero tampoco, como que no se especifica qué oferta es y tiene que ver con una legitimidad para que, o sea, tiene que haber una coercibilidad para que o sea, sea legítimo ¿cómo se llama? Ay, un regalo. Pero según lo que yo siento es que le falta coercibilidad. Ya. ¿Y tú qué opinas, Ignacia? ¿Cuál es la diferencia entre una, por qué una es jurídicamente legítima y por qué la otra no? Porque, o sea, yo creo que sería como porque uno está involucrada como el estadio, el Estado como autoridad y está como legalmente escrito, podría ser. Y lo mismo como tal vez de la coercibilidad sobre lo que dijo el Ben. Ya, perfecto. Benjamín Espinosa nos dice es por el tema de quién hace el cobro. Valen nos dice pienso que es porque es la autoridad competente y la otra no. Tienen razón, pero no es como la finalidad inmediata. La principal diferencia que tienen que tener en consideración es como a qué apunta. Mientras la situación A apunta a un provecho social, la situación B solamente va hacia un provecho propio. Y esa es como la principal diferencia que existe entre normas de trato social, moral y jurídicas, que es como al público objetivo a las que van a incorporarse. Si bien en la sociedad de por sí, es importante tener en consideración como
por así decirlo, el provecho. ¿Quién es la persona que va a sacar provecho de las situaciones? Si va a ser la sociedad, es totalmente jurídico y por ende debería tener coercibilidad también, lo que hablaban ustedes chicos. Pero si ya es de un orden más que nada como de provecho personal, ahí el Estado no se va a meter mucho. Si bien son como situaciones a las que las personas eligen obligarse, porque es el contexto de su vida, es el tipo de sociedad en el que están insertas, sigue siendo provecho propio en vez de los impuestos, por ejemplo, que son algo que les corresponde a todos, y los impuestos al final son como las cosas que hacen funcionar el Estado. Entonces, todos obtenemos beneficios de ellos. En cambio, en la situación B, la protección a cada familia es netamente personal. Esa es la principal diferencia. Y ya, vamos a hacer como pequeño ejercicio respecto a este caso. Ignacia, ¿qué normas válidas autorizan cada uso de la fuerza en cada una, en cada situación? ¿Podría como explicarme como en sí, como a qué se refiere, como explayar un poco más la pregunta? ¿Sí? Eh, es más que nada como qué normas, qué órganos jurisdiccionales, qué tipo de leyes autorizan a cada una para aplicar la fuerza. ¿Se te ocurre? En el caso del Estado está más o menos fácil, porque ¿qué tipo de leyes, lo que hablábamos delante, cuál es el principal órgano mediante el cual se establecen normas dentro de nuestro país? Sería la Constitución, sería Ya. como, bueno, puede ejercer fuerza como la policía, por ejemplo, como si están robando, podrían ejercer la fuerza o no. Sí, perfecto. Y en la situación B, Ah, con la situación en la B, hoy no sé, podría ser como, mira, piensa que son de trato social o morales, porque viven dentro de una sociedad en específica, por cierto, en la bueno, pequeña entonces, Italia. o sea, no sé si sería como de la, o sea, porque ahí sería como trato social, sería como tal vez un rechazo, como, o no, Sí, sí, va como bien. más como una reprobación de la comunidad. Ya, entonces no son normas como le decías tú que están escritas, ¿cierto? Son normas que están más que nada generalizadas por cómo se desarrolla la vida de las personas dentro de la sociedad. Esa es la principal diferencia. Mientras una tiene directo poder de exigir el cumplimiento y el uso de la fuerza, la Constitución, el Estado. En cambio, la otra es la misma sociedad la que valida las acciones de las personas, la sociedad donde están insertas. Y pueden dar rienda a lo que es el rechazo ante el incumplimiento de las conductas que deberían tener. ¿Sí? Muy bien tu respuesta. Benjamín, ¿quiénes son los órganos competentes en la situación A y en la B? En uno era el Estado, ¿no? Y en el otro no sé qué será, porque no era el Estado también, o si era, no me acuerdo. Mira, ahí lo retrocedí un poco para que lean mejor. No tengo nada. No, ¿qué sería como, ¿Cuál sería el o no sé, equivalente al Estado en la situación B? sería como una, como digo, monarquía, no sé. Sí, en este caso sería Don Vito Corleone, que es como el mafioso aquí que impone las reglas y a los que todos buscan que lo protejan. Esos serían como los órganos competentes. Si bien no es un órgano, es como lo que intenta decir, que mientras el Estado tiene la fuerza legítima, porque se lo entregamos a las personas, Vito Corleone lo tiene como por la manera en que se desarrolla su pequeña realidad, que es la pequeña Italia, y el ofrecer servicios de seguridad y otros básicos. Ya. ¿Qué procedimiento y debido proceso existen en ambas situaciones, Ignacia? ¿Qué se te ocurre que pueda haber?
O sea, como ahí dice notificación, o sea, yo creo que igual el hecho de como de pagar impuestos, igual todos estamos como informados de eso, ¿o no? ¿Ya? Em, y en la otra como que igual estaban informados, pero estaban como más como amenazados, siento yo, Sí, eh, perfecto. de la defensa. Sería como el poder, como, bueno, sí, vale la redundancia, de poder defenderse, pero en la primera sería como, hoy no sé cómo sería, sobre, Notificación. bueno, la verdad es que Eso no es tengo como un ejemplo de la defensa entre el ejemplo A y el B, o sea, la situación A y B. No, no te preocupes, si los que están ahí escritos más que nada son como ejemplos Ah, de procedimientos que existen. ah, ya, Pero no necesariamente están todo eso en el caso anterior. Pero sí, por el lado que ibas estaba súper bien. Igual en uno no hay tanto procedimiento como en el otro, es más informal. claro, o Como sea, uno, eso, en la, en el A sería como todo como eso de notificación, defensa, control judicial, porque como le decía, está como estipulado algo, pero en el otro sería más informal porque sería como un trato como de convivencia y algo que le, solo como que es para el señor Vito, entonces como que en sí no hay tanto control judicial. ya, perfecto. Él representaría o vendría a representar lo que es el control judicial. Y como es más que nada algo que se determinó dentro de la sociedad y no mediante cosas válidas como son las votaciones y parecido que es la forma en que funciona el Estado y sus representantes, ahí cambia un poco la cosa, es más abstracto. Ya. Y por último, que esta pregunta ya la respondimos entre todos, ya hablamos de esto hace un rato, ¿qué finalidades persiguen? Mientras uno persigue el interés público, el otro persigue el lucro privado. Y esa es como la primera diferencia que tienen que tener en consideración al momento de separar lo que es las normas de trato social, las morales y las jurídicas. Es como un hack que pueden ocupar para tratar de diferenciarlas, que mientras una aplican a lo que es el interés privado, las otras aplican a lo que es más el desarrollo correcto de la sociedad y el funcionamiento correcto de la sociedad, donde todos colaboramos para que todo salga bien. Es al final como un tipo de trabajo colaborativo al que nosotros nos obligamos voluntariamente para poder funcionar bien, para que nos protejan, para que nos valide la misma sociedad, para que no seamos excluidos sociales, porque al final la gente que es excluida social, que por ejemplo, ¿qué tipo de personas se le ocurre que pueden estar un poco más excluidas de la sociedad por no cumplir las normas de que estudiamos el bloque pasado y esta? ¿Se le ocurre? Los presos. Muy bien. Excelente, Benjamín. Los presos. O sea, Entonces, se refiere a los que están en prisión, los delincuentes o reos. exactamente. No sé si se entendió el ejemplo. Yo sí lo entendí. Ya, perfecto. Y eso pues chicos, como les dije, no íbamos a durar tanto rato. La idea era hacerlo lo más rápido posible para que sean libres y descansen en esta semana que tienen libre. ¿Tienen alguna duda o consulta al respecto de, ya sea de la materia, de lo que vimos recién, o respecto a las pruebas que vienen, o respecto al panel, lo que necesiten decir? El momento, lo escucho. O sea, yo tengo una consulta primero que nada sobre el panel, porque, bueno, como le decía el Benjo al principio, como que nuestro panel era sobre trato social, las normas de conducta y las morales. No sé si las jurídicas van a entrar igual, pero sobre la prueba también entra la relación entre derecho y moral, porque eso estaba como luego, y después sale la prueba en el calendario. O como cuál es el Ya. temario de la prueba. Eh, es todo lo que hemos visto en clase hasta ahora, incluyendo esta clase recuperativa. O sea, que llegaría hasta solamente esta clase. Exactamente. Ah, Porque ya, ya después la semana que viene es la prueba, ¿cierto? sí. Entonces sería solamente hasta esta clase.
Y respecto a lo que me preguntaban del panel, igual ahora respondieron súper bien, chiquillos. Los quiero felicitar por su participación. A toda la clase en general, ahí los que estaban también pendientes al chat, respondieron súper bien. Entonces, igual le voy a decir al profe que no estaba incluido por lo que ustedes tienen entendido las normas jurídicas, pero que de todas formas, si decide evaluarlas, súper bien en cuanto a participación. No van a tener mala nota para nada. Al menos yo no los voy a evaluar mal, porque me gustó cómo trabajaron hoy día. Y eso más que nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? No sé si van a querer alguna ayudantía en algún punto. Eso también, ¿cuándo se podría realizar una ayudantía? Yo creo que para no molestarlos más esta semana, podría ser el próximo lunes, antes de la El prueba. próximo lunes no hay ningún problema en hacer esa ayudantía que vamos a preparar antes de la prueba, para no estar colgado a última hora. Sí, exacto. Además van a tener ahí la materia fresquita como va a ser un día antes. Lo que sí les voy a pedir, no sé si tienen delegado de su sección o delegada que puedan como juntar materia específica que les cuesta. Ir como con una idea clara a la cual desarrollar y que me la puedan comentar. No sé si me pueden mandar un correo, un WhatsApp, con qué es lo que más les cuesta para hacerles una presentación exclusivamente de eso y que avancemos rápido. Que como que lo que más cuesta quede claro, para que le comenten a su delegado o delegada, que lo voy a estar esperando su mensajito. Ya, y última pregunta, sobre la metodología del profe en las pruebas. Sus pruebas no son difíciles, pero sí incluyen harta memoria, debo ser sincera. Hace preguntas escritas. La verdad voy a consultarle mejor y les voy a escribir así como un correo dándoles más tips a todos y todas, pero son preguntas de desarrollo. Me acuerdo que hasta el año pasado hacía un pequeño verdadero y falso, pero no estoy segura si lo va a hacer de nuevo. Voy a confirmarle como el método de evaluación que va a hacer ahora, pero generalmente son de desarrollo sí o sí. Y generalmente son cuatro preguntas y puedes responder tres, si mal no me equivoco. La cuarta es como optativa, pero si la respondes bien, te van a contar el puntaje de la que esté mejor escrita o la que tenga mejor puntaje. No sé si se entiende. Son cuatro, solamente se evalúan tres, pero si no sé, pues respondiste la uno y la cuatro y la tres no está tan buena, te va a contar solamente la una y la cuatro. Pero eso. Ay, lo que siempre les digo a todo el mundo que tiene clases con este hombre, por favor, escriban bien, tengan buena ortografía, porque él baja harta nota por la ortografía y por la redacción. Él es súper estricto con eso. Así que si por favor pueden estar al pendiente de escribir bien, si tienen dudas sobre alguna pregunta, yo voy a estar el día de la prueba, por último me preguntan cómo se escribe algo, y yo les voy a responder, pero no se queden con las dudas respecto a palabras porque les va a bajar notas si escriben mal. Esos son como mi tip supremo, siempre con Roberto Sagredo. No sé si tienen otra pregunta. ¿Ya? Entonces estaríamos listos, pues, chicos. Son libres. Espero disfruten harto su semana. Pásenlo bien, cuídense, por favor. Les vamos a subir la grabación con Belén en breve para los quienes no pudieron meterse. Pero eso, estaríamos listos. Que les vaya súper bien, cuídense. Chao, Gracias, adiós. nos vemos. Yo Que le vaya muy bien. Muchas gracias.